Estadística. Distribución normal. Episodio 1. La vieja cafetera silbaba anunciando que el líquido estaba a la temperatura correcta. En la mesa, la taza limpia y hasta ese momento vacía, espera pacientemente junto a la laptop encendida la carga de café soluble necesaria para soportar ese somnífero tema que ahora la persona que la poseía tenía que repasar. El sonido de unos pasos indicó que alguien había pasado junto a la mesa para dirigirse a la estufa. Segundos después, el chirrido de las patas de la silla le señalaron que alguien la había alejado un poco de la mesa, seguramente para abrirse el espacio suficiente para poder sentarse. Una mano la tomó de su asa y vertió el caliente líquido en su interior, y dejó caer una dosis de café soluble, agitada con una cuchara de metal. Todo estaba listo. A esa persona le había llegado la hora de estudiar el tema de la distribución normal, revisando otro de esos aburridos videos de estadística de Tivas the Teacher. Pues muy bien, vamos a ver ahora el video de la distribución normal, el tema de distribución normal en este mundo tan chiquiris nice y divertido de la estadística. Pero antes vamos a tener que hacer un breve repaso de lo que es una distribución estadística. ¿Qué es una distribución estadística? Pues es aquello que también se le conoce como distribución de probabilidad. Es la descripción de cómo se agrupan y se acomodan los datos de un evento estadístico. De esta manera dejamos evidente cuáles son los datos comunes y cuáles son los no comunes dentro de cualquier evento estadístico. Hay varios tipos de distribuciones y cada una va de acuerdo a la forma en cómo se comportan los datos que se han recopilado para cada uno de esos eventos estadísticos que queramos estudiar. Una de las más comunes en presentarse es la distribución normal, a la que también conocemos como la distribución de Gauss. Es importante señalar que la distribución normal funciona para variables cuantitativas de tipo continuo. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos una distribución de este tipo? Pues es muy sencillo. Para empezar, la media, la moda y la mediana valen lo mismo. El mismo valor que tengamos para una media va a ser el mismo que la mediana y el mismo que la moda, porque, y aquí viene nuestra segunda parte del cómo podemos identificar que se trata de una distribución normal, porque nuestra gráfica es simétrica. El lado izquierdo de la media va a ser exactamente igual en su comportamiento al lado derecho de la media. Veamos el siguiente ejemplo. Tomemos nuevamente esos limones que tanto hemos utilizado y que tienen tan rico jugo que hemos comprado en algún mercado sobre ruedas. Y bueno, los vamos a utilizar nuevamente los mismos valores que en esos ejemplos anteriores. Ahora tenemos los mismos 10 limones, solamente que tenemos peso en gramos de 33, 35, 34, 34, 33, etcétera. Los que aparecen ahí en la imagen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al inicio? Pues es ordenarlos. Los datos en una distribución estadística, cuando los vamos a analizar, pues tenemos que ordenarlos. Entonces ahora los pesos están justamente en orden. El primer limón 32, luego 33, 33, 34, 34, etcétera, hasta el 36. ¿Qué hacemos a continuación? Pues los metemos en nuestra gráfica. Si se fijan, desde el principio, en este ejemplo que es muy simple, podemos identificar que se trata de un comportamiento simétrico. El número de limones que se encuentran de un lado y del otro, de la parte más elevada, de donde hay una mayor frecuencia, que es el valor de 34 gramos, pues es prácticamente el mismo. Sin embargo, bueno, vamos a seguir adelante con el ejemplo para comprobar si efectivamente numérica y matemáticamente se trata de una distribución normal. ¿Qué es lo que hacemos primero? Pues calcular la media. Si sumamos, si recordarán, la media se calcula sumando todos los valores, dividiéndolos entre el número de datos que tenemos. En este caso, sumamos los 10 pesos en gramos y lo dividimos entre el número de limones, que son 10. Eso me va a dar una media de 34. Mi media es 34. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a buscar la moda. Y pues la moda, ¿cuál es el dato que más se repite? Pues es el 34 gramos dentro de nuestra secuencia de 10 datos. De esa secuencia de 10 datos, el que más se repite es 34, por lo tanto la moda es igual a 34 y la moda en este momento es igual a la media. Ahora, ¿qué nos falta? La mediana. La mediana, pues es ese dato que se encuentra exactamente a la mitad de mis datos cuando estos ya han sido ordenados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como en este caso, si recordarán, tenemos dos formas de calcular ese valor de la mediana.
En este caso, como son datos pares, es decir, tenemos 10 limones, el 10 es un número par, tenemos 10 limones, entonces lo que buscamos buscaríamos el que se encuentra en la posición 5 y la posición 6, que son las dos posiciones centrales, eso es lo que buscamos con la fórmula de la mediana para datos pares, cuando es un número de datos pares. Bueno, tenemos en la posición 5 y 6, sumamos los valores de esa posición y lo dividimos a la mitad, entonces sería 34 más 34 entre 2, es decir, 68 entre 2 me va a dar 34. Mi mediana es igual a 34. ¿Qué quiere decir? Que mi mediana, mi moda y mi media son iguales, son igual a 34. Valen exactamente lo mismo, por lo tanto tenemos una distribución de tipo normal. Ya viéndolo en forma de campana, pues la gráfica es prácticamente la misma. Vamos, a lo mejor me salió un poquito chueca porque lo hice a mano alzada, pero esta gráfica pues representa un comportamiento totalmente normal, simétrico de un lado y del otro de la media. Ahora, ¿todo esto para qué me sirve? Todo esto de calcular y de tener un comportamiento simétrico y que la distribución normal y demás, ¿de qué me sirve? Pues me sirve para inferir. Finalmente lo que necesito no nada más es ver cómo se comporta, sino también cómo se podría comportar. Pero bueno, vamos a entender un poquito más acerca de este tema de la inferencia. Aquí es donde vamos a entrar ya en una cuestión de porcentajes de datos dentro de ciertos rangos de mi gráfica. Para poder establecer un comportamiento para una población, basándonos en los resultados de la muestra, como la de estos limones, pues utilizamos el concepto que se llama puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Son esos puntos a partir de los que la curva va a empezar a cambiar, es decir, son esos puntos, esas localizaciones dentro de esa línea de mi gráfica, a partir de los que el comportamiento de los datos comienza a ser diferente. Si se fijan ahí, la curva de la media hacia la derecha comienza a hacerse hacia adentro y de repente, por alguna extraña razón, comienza a irse hacia afuera. No tiene nada de extraño, es algo matemático, numérico, pero cambia su forma. Esos puntos de inflexión es el momento en el que cambia la forma. Esos puntos se calculan de la siguiente manera en la distribución normal. Vamos a necesitar la media, obviamente, y vamos a necesitar también la desviación estándar. La desviación estándar, si lo recordarán en videos anteriores, ya la calculamos. Esta desviación estándar comparada, si recuerdan, es la variación, es la dispersión de los datos. Qué tan dispersos se encuentran los datos dentro de mi distribución estadística, de mi evento estadístico. Y lo que tenemos en este momento, esta fórmula es tomada precisamente ya como un canon dentro de la distribución normal, porque se sabe que en esa distribución normal, como es simétrica, a una distancia de la media, tomando como base la media, a una distancia de una desviación estándar, ya hay un punto de inflexión, la gráfica va a empezar a cambiar su comportamiento. Entonces lo que vamos a hacer es, ese primer punto de inflexión es mi punto X, va a ser igual a la media menos la desviación estándar, es decir, voy a conocer ese punto a la media restándole la desviación estándar. Y obviamente el punto contrario de ese punto de inflexión va a ser la media más la desviación estándar. Un segundo punto de inflexión, bueno, dentro de estos dos se van a encontrar aproximadamente el 68.26% de mis datos de mi evento estadístico. Mi segundo punto de inflexión va a ser pues la media menos dos veces la desviación estándar, y para el lado contrario, mi segundo punto de inflexión del lado derecho de la gráfica va a ser, del lado derecho la media, perdón, va a ser la media más dos veces la desviación estándar, es decir, ese punto de inflexión se va a encontrar a dos veces la desviación estándar, a la distancia de dos desviaciones estándar con respecto a la media. Y obviamente, sucederá lo mismo con el tercer punto de inflexión. Dentro de estos dos puntos, dentro de estos segundos puntos de inflexión, vamos a encontrar aproximadamente el 95.44% de los datos de mi evento estadístico. Para mi tercer punto de inflexión, del lado izquierdo, pues va a ser la media menos tres veces la desviación estándar, y para el lado derecho, la media más tres veces la desviación estándar. Dentro de estos tres puntos de inflexión, voy a encontrar aproximadamente el 99.74% de mis datos estadísticos. ¿Qué significa? Que más allá de mi punto de inflexión 3 hacia la derecha y más allá de mi punto de inflexión 3 a la izquierda, ¿voy a poder encontrar datos? Sí. Esto sucede sobre todo si tenemos una muestra
quiere decir que el 99.74% de los datos que yo tome, más allá de mi muestra, suponiendo que sean los 10 limones, si yo tomara un limón 11, ese limón 11 podría estar en un 99.74% de probabilidad dentro de estos tres puntos de inflexión, o más allá sería un 0.26%. Es decir, es muy difícil que me encuentre un limón fuera, pero sigue siendo probable. Es decir, no está el 100% de mis datos dentro de estos tres puntos de inflexión, pero casi el 100%. En este comportamiento de campana es como sucede. Ahora, un ejemplo, vamos a ver el ejemplo de los limones. Tengo ahí mi gráfica. Y entonces ahora vamos a inferir con estos jugosos limones de mercado sobre ruedas que fue a comprar la abuelita el día de hoy en la mañana. Esos que son sin semilla, esos que sirven para echarte un buen tazón de botana, de papitas, no voy a decir marcas, pero pues de las papitas estas con las que son fuego y demás, así con tu juguito, jugo Maggi, tus gotitas de salsita inglesa y ya dije una marca, pues está chido y echar un poquito de salsa picante de esa acá chida de la que se acostumbra en donde tú estés en este momento. Puede ser de la salsa esta de la que hace magia, o puede ser de la salsa esta del que tiene el nombre del estado del perrito, del que tiene forma de perrito en la República Mexicana, o como sea. Pero bueno, ya echando menos rollo, pues este es nuestro ejemplo de los limones y vamos a inferir nuestro primer punto de inflexión. ¿Qué quiere decir el punto de inflexión? ¿A partir de qué momento va a empezar a cambiar mi gráfica ya con datos concretos, ya quitándonos de encima el rollo de la diapositiva anterior? Vamos a ver, quiero calcular mi primer punto de inflexión. Lo primero que necesito es tener la media. Mi media es igual a 34, pero también necesito mi desviación estándar y esa es igual a 1.0954 gramos. Quiere decir que cada 1.0954 gramos la dispersión de los datos va a cambiar. La desviación estándar me dice que cada 1.0954 gramos hacia arriba o hacia abajo de la media, mi dispersión va a ser diferente. Bueno, eso es lo que nos dice hasta ahorita esos datos. Pero vamos a calcular el punto de inflexión. Mis primeros puntos de inflexión van a calcularse con la fórmula de la media menos la desviación estándar para el lado izquierdo y la media más la desviación estándar para el lado derecho. Eh, ¿Qué hago entonces? Pues sustituyo los valores, 34 menos 1.0954 para el lado izquierdo de la gráfica, para mi primer punto de inflexión al lado izquierdo de la gráfica, el resultado va a ser 32.9046. Quiere decir que a partir de los 32.9046 gramos, pues está mi punto de inflexión, ¿sí? A partir de los 32.9046 gramos hacia la izquierda, a partir de ahí hacia la izquierda, mi gráfica empieza a cambiar. Y si se fijan la curva, en ese momento, la curva está medio chafa porque la hice a mano, pero la gráfica a partir de ese momento comienza a cambiar. Del lado derecho, pues sucede lo mismo. Hago el cálculo, 34 más 1.0954, que es el valor de la desviación estándar, y va a ser 35.0954 gramos. A partir de los 35.0954 gramos empieza a cambiar el comportamiento de mi gráfica. Dentro de esos dos puntos quiere decir que voy a encontrar aproximadamente el 68.26% de los datos. Es decir, como es un comportamiento simétrico, a partir de la media hacia la derecha hasta el punto de inflexión voy a encontrar el 34.13% de los datos y del lado izquierdo de la media hasta el punto de inflexión está el 34.13% de los datos restantes. La suma de esos dos porcentajes me da 68.26%. Esos son el porcentaje de datos aproximado que voy a encontrar dentro de esos dos puntos de inflexión. Esto también quiere decir que si yo tengo estos 10 limones, pero encuentro otros 2 limones y los quiero pesar, muy probablemente me voy a encontrar con, vamos, el 68.26% de la probabilidad de que se encuentren dentro de los 32.9046 gramos y los 35.0954 gramos. Eso es lo que quiere decir. Puede ser que entonces el 30 y, ¿qué es? 37 punto y algo, no voy a hacer cuentas mentales rápidas porque luego la riego, pero arriba del 37% de probabilidades de que me encuentre esos dos limones que tomaría ajenos, los encontraría fuera de ese rango. Eso es lo que me quiere decir hasta ahorita, ese primer punto de inflexión. Ahora, mis dos puntos de inflexión los voy a calcular ahora con la formulita de a dos desviaciones estándar de la media, es decir, la media menos dos desviaciones estándar
y la media más de dos desviaciones estándar dependiendo del lado de la gráfica. Para el lado izquierdo sería menos dos desviaciones estándar, entonces multiplico dos veces la desviación estándar, 34 menos dos veces la desviación estándar me da 31.8091. Mi punto de inflexión se va a encontrar ahí, mi segundo punto de inflexión del lado izquierdo, y del lado derecho hago lo mismo y mi valor va a ser de 36.1909 en mi punto de inflexión, ahí están. Dentro de estos dos puntos de inflexión voy a encontrar el 95.44% de los datos, aproximadamente, de los datos de mi evento estadístico. Es decir, el 47.72 del lado derecho de la media y el 47.72 del lado izquierdo de la media. Entonces, quiere decir que si yo tomara dos limones, me voy a encontrar con que el 95.44% de probabilidades de que esos dos limones caigan dentro de ese rango, arriba de los 31.80 gramos y abajo de los 36.19 gramos. Eso es lo que me dicen estos dos puntos de inflexión. Llegamos al tercer punto de inflexión, que ese se calcula multiplicando tres veces la desviación estándar, es decir, a tres distancias, a tres veces la distancia que sea igual a la desviación estándar. Es decir, a una distancia de tres desviaciones estándar de la media se encuentra mi tercer punto de inflexión. Es decir, 34 de media, a esa media le quito tres veces la desviación estándar y mi punto de inflexión va a estar en 30.7137. Lo mismo hago del lado derecho, 34 más tres veces la desviación estándar me va a dar 37.2863. Entonces lo que encuentro en este momento son mi tercer punto de inflexión a ambos lados de la gráfica y aquí lo que voy a tener es el 99.74% de mis datos aproximadamente. Quiere decir que si yo tomara dos limones adicionales de estos 10 que ya tengo, está el 99.74% de probabilidades de que me encuentre con los limones, con que el peso de los limones cae en ese rango. Puede ser que alguno de esos limones pese más de 37.28 gramos, sí. Puede ser que alguno de esos limones extra que tomé pesen menos de 30.71 gramos, también es probable, pero su probabilidad es de 0.26% nada más. Es mucho más probable que me encuentre con un peso mayor de 30.71 y al mismo tiempo menor de 37.28. Es decir, la probabilidad de que caiga entre 31 gramos, 32 gramos, 33 gramos, 34, 35, 36 y 37 gramos es casi el 100%, es 99.74%. Y para esto es que nos sirve la desviación estándar. Digo, la desviación estándar. Para esto nos sirve la distribución normal y el cálculo de la desviación estándar y de la media. Ah, ya vieron cómo los conceptos básicos que vimos en un inicio en los primeros videos tienen más uso del que parecía. Uh. El video terminó sin sobresaltos. La taza, la taza sentía algo de vergüenza al encontrarse a la mitad de su contenido. No sabía si el tema de la distribución normal había sido tan interesante como para mantener distraída a la persona que se encontraba frente a ella, o si más bien el sabor no había sido el adecuado. O podría ser incluso que ese alguien estuviera más bien dormido con los ojos abiertos frente al monitor por lo aburrido del tema. Sea cual fuese el caso, sentía el fracaso que comúnmente acompaña a quienes no concluyen su misión. Con nostalgia y un dejo de esperanza, la taza aceptó el reto de esperar el siguiente video para intentar una vez más cumplir con su objetivo, quedar vacía antes de que el café termine por enfriarse. Nos vemos en el siguiente video.